Ok, bueno, muy buenas noches a todas aquí presentes. De verdad que es un gustazo para nosotros y nosotras como equipo de Red Diálogo que estamos acá presentes, darle la bienvenida a este segundo seminario que hemos preparado como parte, digamos, de la celebración del mes de la mujer, pero también de caras a un proceso que vamos a tener. Perdón, creo que hay un micrófono abierto, ¿sí, verdad? Ok, ya. También de caras a un proceso que vamos a tener el próximo mes de abril, que es una formación de formadoras, es decir, vamos a formar un grupo de mujeres que van a ser replicadoras en temas de construcción de paz. Y bueno, estos 3 seminarios también han sido creados para esto y por supuesto para celebrar y para apoyar lo que es las actividades del mes de la mujer. Nosotros vamos a cerrar este mes, de una vez ya lo comento, pero vamos a avisar luego por nuestras redes, con un cineforo que vamos a trabajar en alianza con el Trasnocho Cultural y otras organizaciones que también perdón, hay unos, ajá, que también vamos a anunciar oportunamente y vamos a tener un cineforo en relación a una película que está ahora postulada para los premios Oscar, que se llama Las mujeres hablan o ellas hablan. Y pues nada, les avisaremos oportunamente todos los detalles, va a ser el 30 de marzo y les vamos a avisar entonces todos los detalles de cómo va a estar conformado. Por ahora entonces, lo que nos trae a esta sesión de hoy es este tema que para nosotros además es como el eje central de lo que ha sido el desarrollo y las fortalezas y el eje central de nuestro trabajo en Red Diálogo, que tiene que ver mucho con todo lo que es la agenda de mujer, paz y seguridad. Y bueno, más oportuno que esto es haber invitado y que ella haya podido estar con nosotros hoy a Joana Cruz Herrera, que es coordinadora del programa de ONU Mujeres y quien apoya la oficina del coordinador residente en Venezuela en materia de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres desde el año 2022. Joana se ha dedicado por más de 13 años a trabajar por los derechos de las mujeres, tanto dentro de la ONU como en el Estado y la academia, y anteriormente se desempeñó como especialista en mujeres, paz y seguridad en la Oficina Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe. Y previamente fue especialista del área de mujeres, paz y seguridad en la Oficina de ONU Mujeres en Colombia. Durante su ejercicio profesional en entidades del Estado colombiano, se desempeñó en los procesos de justicia transicional para las víctimas del conflicto armado con organizaciones de mujeres. Joana es socióloga con estudios de maestría en género y especialización en políticas públicas y justicia de género. Joana, un placer de verdad tenerte con nosotras, un gusto y de verdad muy agradecida de que hayas aceptado esta invitación y pues bienvenida. Gracias. Querida Alba, mil gracias a ti y a este espacio. Yo estoy supremamente complacida de poder acompañarlas en esta semana en que está el Día Internacional de las Mujeres. De verdad que es un honor. ¿Cómo quieres que procedamos? ¿Quieres me cuentas la agenda? ¿Estás silenciada? Ya, ¿estás viendo la presentación? Sí, ¿quieres que iniciemos directamente? Sí, 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 todo tuyo. Ajá, tú me Dale. dices cuando vaya pasando. Ujú. Vale, te voy Vale, diciendo. seguro. Agradecerle a todas las participantes. Veo por acá muchos nombres conocidos, personas con las que hemos coincidido en diferentes espacios y estoy supremamente complacida de poder compartir con ustedes. Eh, Realmente la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad es una agenda movilizadora y resultado justamente del trabajo de las mujeres alrededor del mundo. Entonces, nuestra intención con tener conversaciones en torno a esta agenda es un poco difundir, reconocer. Sabemos que muchas de ustedes, que ya han participado en espacios similares, pues conocen bastante del tema. Espero que esta intervención no reitere tantos elementos, sino que les traiga algunas miradas nuevas que tenemos desde la Oficina Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe. Les voy a dar sobre todo una perspectiva general de la región
con algunos focos específicos en temas. Si quieres, pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, la intención es que esta conversación gire en torno a en los marcos normativos de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad, algunos nuevos desafíos que tenemos en la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad, algunas tendencias en la región, los avances e iniciativas en los procesos regionales, y conectemos un poco con el tema de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres. Ustedes saben que este año el tema de la conmemoración es justamente la innovación y la tecnología para la igualdad de género. Innovación y tecnología que puedan transformar las relaciones de poder desiguales. Entonces, un poco como que queremos que la agenda de paz y seguridad no se quede fuera de los debates que se están generando a nivel global y a nivel local. Entonces, quisiera como terminar un poco mi intervención por este lado, con el Día Internacional. En primer lugar, quisiera plantearles que, como les decía, la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad ha sido un triunfo y un logro de los diferentes movimientos de mujeres alrededor del mundo. Entonces, tenemos desde la resolución 1325 del año 2000, en la que se hablaba de la importancia de la participación de las mujeres en iniciativas. En este entonces estábamos hablando de respuesta a los conflictos fundamentalmente armados, fundamentalmente hablar del rol de las mujeres en la planificación de la respuesta humanitaria, en las operaciones de mantenimiento de la paz. Allá en el año 2000, el movimiento de mujeres a nivel global incidió, y yo seguramente es un dato que muchos de ustedes conocen, pero la resolución de Mujeres, Paz y Seguridad se aprobó en el Consejo de Seguridad justamente en la estructura de un y eso tiene que ver con el aquilarre de las mujeres que estaban haciendo el lobby para que esto sucediera, y es bastante coincidente, porque tiene que ver justamente con el acumulado de las luchas de las mujeres. Las mujeres llevamos años sufriendo el impacto desproporcionado de los conflictos y liderando esfuerzos para prevenirlos, para construir paz, para dar respuesta a las crisis. Y sin embargo, solamente hasta el año 2000 logramos que eso se condensara en una resolución del Consejo de Seguridad, que los Estados miembros de Naciones Unidas se pusieran de acuerdo en reconocer ese rol y en asumir un compromiso con respaldar el rol de las mujeres en esas dimensiones. Sin embargo, la agenda de mujeres, paz y seguridad no es una agenda estática, no es una agenda que se haya quedado solamente en la respuesta a los conflictos armados, como no se queda estática la dinámica social. En ese sentido, lo que hemos visto con la agenda de mujeres, paz y seguridad, y ustedes aquí van a ver estos números, yo les voy a compartir la presentación para que puedan luego estudiarla, si quieren les podemos compartir más materiales adicionales, pero lo que ven en ese acumulado del tiempo es cómo las luchas de las mujeres han ido impactando los marcos normativos internacionales para que cada vez reconozcan un poco más las diversidades de las dimensiones de los conflictos. En ese sentido, no solamente hablamos de los conflictos tradicionales y armados, sino que en la resolución 1889 del 2009 se pide al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que pueda hacer un seguimiento de la efectiva implementación de la resolución 1325. Y se agrega una dimensión muy importante y es el tema de la consolidación de la paz y cómo las mujeres participamos en la consolidación de la paz. Pues ya no solamente estamos hablando de que las mujeres participen en escenarios de diálogo respecto a conflictos armados, sino que una vez que se han logrado acuerdos, es necesario que las iniciativas de consolidación de la paz consideren las afectaciones diferenciadas, consideren las necesidades diferenciadas y también el liderazgo de las mujeres. Luego vamos a ver que la resolución 2122 habla un poco como sobre la coherencia de la agenda de mujeres, paz y seguridad. Y un poco como que lo que hemos visto a lo largo del tiempo es que si bien existen marcos normativos, es necesario cada tanto, y ustedes lo habrán experimentado, hacer un llamado al cumplimiento efectivo de esos marcos normativos. Como menciona el texto, el extracto que tenemos allí, esta resolución aborda las deficiencias que persisten a pesar de que los Estados han comprometido a implementar la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad. Tenemos
En 2015 el establecimiento de un grupo informal de expertos, la inclusión de otras dimensiones, de expertos y expertas, la inclusión de otras dimensiones de los conflictos que no necesariamente se consideraron en 2000, y tiene que ver con los extremismos violentos, con otras formas de violencia no asociadas a las violencias que tradicionalmente hemos conocido. Siguiente, por favor. Entonces, la anterior. Se me está volando una. A ver. Es la que está justo después de eso. Ahí, Exactamente. sí. Y este segmento de las resoluciones de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad consolidan un hito importante de cómo se ha desarrollado la lucha de las mujeres a nivel global y cómo eso se consolida en instrumentos de exigibilidad internacional. Y un ejemplo importante que luego vamos a ver cuando hablemos un poco acerca como de los casos en América Latina y en el Caribe tiene que ver con el reconocimiento del impacto diferenciado de las formas de violencia sobre los cuerpos de las mujeres. Y tiene que ver con la lucha, por ejemplo, de las mujeres, las abuelas y las madres de Sepursarco, quienes hicieron visible que la violencia sexual ha sido usada como un arma de guerra, que los cuerpos de las mujeres han sido territorios susceptibles de ser conquistados en la guerra y que eso implica un impacto diferencial y por supuesto la necesidad de unas iniciativas de reparación diferentes, de reconocer ese tipo de violencia, porque por supuesto digamos, el avance normativo de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad tiene que ver también con el avance normativo en torno al reconocimiento de las diferentes formas de violencia. La violencia sexual en el marco de los conflictos armados se reconoce en la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad gracias a la lucha de las propias mujeres que han sido víctimas de este tipo de violencia en los conflictos armados. En este bloque de resoluciones encontramos resoluciones que están centradas en las medidas que deberían dar respuesta a esas afectaciones diferenciadas, en cómo dar seguimiento a las acciones que deberían implementarse, en la necesidad de desarrollar protocolos específicos sobre cómo abordar la violencia sexual en el marco de los conflictos armados y en la necesidad de rendir cuentas, de que no solamente se implementen acciones o no solamente los estados se comprometan a desarrollar acciones de reparación y de restablecimiento de derechos cuando ello es posible, sino que se hagan responsables de dar cuenta de cuál es su rol en el seguimiento a esos procesos. Siguiente, por favor. Y aquí en nuestra siguiente diapositiva vemos justamente una foto de Sepursarco. Y eso tiene que ver con la conexión, este bloque de las resoluciones 2467 y 2493 tiene que ver con el foco en la justicia. Y es que, claro, hemos hablado de la necesidad de que los Estados miembros se comprometan a reconocer la violencia sexual como un arma de guerra, pero no solamente se trata del reconocimiento, sino que se trata del acceso a la justicia, de facilitar mecanismos que puedan acceder a la justicia. Y esto considera también un enfoque interseccional, y es que no es lo mismo, y ustedes seguramente lo sabrán mejor que yo, la respuesta a afectaciones diferenciadas para poblaciones diferenciadas. Me refiero a que no es lo mismo la violencia sexual que se ejerce contra mujeres blanco-mestizas que contra mujeres indígenas o contra mujeres afro o en territorios mayoritariamente afro, ni es igual la magnitud del impacto de estas afectaciones. Y un elemento a considerar aquí es, por ejemplo, en el caso de Sepursarco, que es una comunidad indígena, la violencia sexual no existía, la palabra violación no existía dentro de la lengua que se usaba. Entonces, que las mujeres hayan sido víctimas de violencia sexual fue incluso difícil de nombrar y que al nombrarlo se pudiera denunciar y que estas mujeres pudieran acceder a la justicia. Entonces, para esto tuvo que haber un peritaje específico de género que hizo Rita Laura Segato, que a quien ustedes seguramente conocerán, una antropóloga argentina que indagó acerca de cómo abordar la violencia sexual
en el marco del conflicto específico de Sepulsaco, y cómo hacer para que efectivamente estas mujeres en cuya lengua no existía cómo nombrar la violencia sexual pudiesen acceder a justicia, a pesar de que no, digamos que el delito no fuera una cosa cotidiana en sus vidas, o nombrar el delito no fuera una cosa cotidiana en sus vidas. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, con este marco normativo amplio que tenemos, las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se centran en reconocer la importancia de la afectación diferenciada de las mujeres, reconocer su rol y la importancia de que sean vinculadas en cualquier espacio de diálogo, en cualquier espacio de prevención de conflictos. Entonces tiene la dimensión de prevención de las conflictividades, y por supuesto también la dimensión de acceso a la justicia. Hay algunos desafíos importantes que tiene la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad y que son claves en el contexto de América Latina y del Caribe. No es lo mismo hablar de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad en otras latitudes que en la región de América Latina y el Caribe. Entonces, si bien esta agenda en sus inicios se refería bastante a los conflictos armados tradicionales, para el caso de América Latina y el Caribe ha tenido que transformarse. No es que la propia agenda se haya transformado, sino que poner este tipo de conflictividades en debate, pues lo que hace es que la agenda tenga que responder a esas dinámicas específicas de los conflictos. Entonces, en América Latina y en el Caribe es importante considerar algunos elementos que coinciden con la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad. La Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad está conformada por 10 resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que son las que mostramos en las diapositivas anteriores. Miley, sí tendrán acceso a la presentación, alcancé a ver por ahí la pregunta, ya la tiene Alba y se las puede compartir cuando terminemos esta sesión. Entonces les estaba mencionando que la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad está conformada por las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero no es una agenda que actúe por sí misma y de manera autónoma, es decir, no es que los estados se hayan comprometido solamente con estas resoluciones y con ello sea suficiente, sino que como toda la intervención de diferentes actores, pues implica diferentes marcos normativos. Entonces tenemos la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad concentrada en las dimensiones que hemos mencionado anteriormente y otros marcos normativos de política pública, acuerdos globales que coinciden y que se suman a la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad. Entonces tenemos la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que ustedes seguramente conocen, que está conformado por los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre los, bueno, no voy a hacer una recapitulación de los objetivos, pero en todo caso, como que es la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad, pretende articularse con estos esfuerzos para alcanzar un desarrollo sostenible, una paz duradera, y esto coincide con la noción de sostenibilidad de la paz. Y es que, claro, una de las dimensiones de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad está centrada en la consolidación de la paz, que en algunos escenarios tiene que ver con la prevención de conflictos, pero que en otros escenarios, como seguramente ustedes habrán visto, tiene que ver con el despliegue de cuerpos de paz, tiene que ver con la consolidación de servicios, tiene que ver con la respuesta a las crisis. Entonces, la noción de paz sostenible está asociada no solamente al establecimiento de la paz como un hecho, como la eliminación del conflicto, sino al abordaje de las causas que han generado las conflictividades. Y esta Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad también se conecta con iniciativas como el Fondo para la Construcción de Paz, que es un fondo de Naciones Unidas, en el que a través del cual se implementan iniciativas para construir una paz sostenible y duradera. Esta también coincide con la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad, la agenda del Secretario General sobre la prevención de conflictos, el rol, y esta es una parte importante de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad, es el rol, el reconocimiento del rol de las mujeres mediadoras, de las mujeres defensoras, y el reconocimiento de las violencias específicas que viven las defensoras de derechos humanos, la necesidad también de que los Estados miembros se comprometan en la prevención
en la respuesta, en la sanción, en el acceso a la justicia frente a las violencias que viven las defensoras de derechos humanos. Junto con esta agenda, vamos a ver que responde a las coyunturas, ¿no? Entonces, aunque no sabíamos en 2015 que íbamos a tener una pandemia global, ni que íbamos a tener los efectos que esto generó, la resolución 2242 de Mujeres, Paz y Seguridad ya mencionaba que la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad era relevante en posibles riesgos para la salud. Y esto tiene que ver con que, como ya teníamos instalada la visión acerca de la necesidad de abordar las causas fundamentales de los conflictos, uno de ellos podría ser, y en esta resolución se manifiesta específicamente, los asociados a riesgos para la salud o a pandemias. También se articulan con la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres del CEDAW. Entonces, dentro de las recomendaciones de la CEDAW hay diferentes tipos de recomendaciones sobre las diferentes formas de violencia, asociadas también históricamente al desarrollo del reconocimiento de las formas de violencia. Dentro de las recomendaciones que más se conectan con la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad están sobre todo las que están orientadas a fortalecer la participación de las mujeres en escenarios de diálogo social, de negociación, a fortalecer el rol de las defensoras, a señalar los posibles riesgos que enfrentan las defensoras y las que tienen que ver con la acción humanitaria. Y luego, más adelante, vamos a ver que la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad es una agenda que no se limita entonces a los conflictos armados, sino que en la medida en que aborda las causas fundamentales que generan los conflictos, también aborda entornos de crisis, entornos en los que no necesariamente ha habido un enfrentamiento armado entre partes, en los que no necesariamente se ha llegado al uso de la fuerza, sino que lo que existe es un contexto sostenido de crisis. Frente a contextos sostenidos de crisis, la agenda de mujeres, paz y seguridad es igualmente un elemento que es bastante... ¿Ustedes oyen bien o soy yo que se me fue la voz, el audio? ¿Todo el mundo oye bien? Se fue un No, poco. se escucha entrecortado. Se fue un No, poco. no, Sí, se no, escucha entrecortado. no entiendo cuando lo que se dice. Sí, yo, Anita, lo último, pero fueron 2 minutos, lo último. ¿Ahora me están escuchando bien? Ahora sí. Sí, ahora sí. Súper. Entonces, lo que les mencionaba es que para el contexto de Venezuela, pero no solamente para el contexto de Venezuela, lo que pasa es que es particular, hay un elemento a considerar cuando se habla de la agenda de mujeres, paz y seguridad. ¿Ahora me escuchan? Por acá se escucha, no sé el resto. Sí, por aquí Sí, sí. ya se escucha. Ok. Yo no escucho. Permítanme un segundito, voy a ir por un micrófono que tenga por unos audífonos que tengan Lo diadema. escucho perfectamente. Ok, gracias. ¿Ahora me escuchan mejor? Yo oigo bien. Sí. Perfecto. Sí, por supuesto. Se escucha muy bien. Sí, se escucha muy bien. Listo, Ujú. perfecto. Entonces, lo que les mencionaba retomando este último punto es que hay un elemento
que recientemente ha cobrado relevancia y que para el contexto venezolano ha cobrado especial importancia y tiene que ver con la conexión entre la agenda de prevención de conflictos, construcción de paz y desarrollo y la acción humanitaria. Entonces, un elemento que se considera relevante es el triple nexo entre esas dimensiones del abordaje en la intervención frente a crisis. Entonces, considerando que existen crisis complejas, multidimensionales, lo que se considera pertinente y un poco lo que está como en debate es cómo trabajar abordando las causas de los conflictos, invirtiendo en el desarrollo al tiempo que se garantiza una respuesta humanitaria adecuada que considera las diferentes necesidades. En ese nexo entre la acción humanitaria, el desarrollo y la construcción de paz, la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad es un elemento clave que articula la participación, el liderazgo de las mujeres en las diferentes dimensiones de la intervención. Una agenda que coincide y que bueno, yo diría que tiene que ver mucho y en algunos casos aprendió mucho de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad, es la Agenda de Juventud, Paz y Seguridad. Y quiero decirles que aprendió mucho porque la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad está concentrada en la participación, en la protección, ay, se me están yendo los elementos, entonces en la participación, en la protección, en la justicia Prevención. Ah, en la prevención y en la justicia transicional, digamos, en la recuperación. Gracias, André. Y la Agenda de Juventud, Paz y Seguridad tiene casi que los mismos elementos. El elemento novedoso que tiene es el elemento de alianzas. Y eso es algo que seguramente se ha aprendido con el curso de los años, pero también con la confluencia de actores y con el rol de la juventud súper relevante en esta capacidad de tejer puentes entre diferentes actores. Un elemento relevante también para el contexto de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad son los nuevos desafíos. Y unos nuevos desafíos que tienen que ver bastante con las causas de la conflictividad. Por ejemplo, el cambio climático. Pareciera que el cambio climático es un asunto eminentemente de la naturaleza, eminentemente asociado a que no contaminemos, pero no solamente tiene esa dimensión. Entonces, el cambio climático está generando desafíos importantes para la seguridad, para la estabilidad de los pueblos. Está generando desplazamientos y no en vano, por ejemplo, en Centroamérica existe un corredor seco que se ha ido desertificando y que ha generado desplazamientos de comunidades enteras que afecta particularmente a las mujeres. Y esto tiene que ver con que en muchas comunidades la pequeña agricultura, la agricultura que depende de tener unas condiciones óptimas del suelo, es liderada por mujeres. Y cuando cambian las condiciones, cuando hay sequías, quienes se ven primariamente afectadas son ellas, quienes además tienen que desplazarse son ellas y quienes tienen que enfrentar los embates de lo que ello significa en términos de la escasez de recursos y los desafíos que eso impone a la seguridad son quienes se mantienen en los territorios. Entonces nos pareciera que esa es una dimensión alejada y sin embargo es una dimensión completamente relevante para la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad. Otro elemento que vamos a ver un poco más en detalle cuando hablemos de la región de América Latina y el Caribe son las conflictividades sociales y tiene que ver con la crisis, el impacto de crisis multidimensionales sostenidas sobre poblaciones enteras que genera descontento, que necesariamente genera que la gente se movilice y que puede llevar a escenarios de conflictividad. Otro elemento a considerar es el plan de respuesta a COVID-19. Y ahí vamos a ver como varias dimensiones. Entonces, la crisis que generó el COVID-19 es una crisis igualmente multidimensional que no solamente pasó por la crisis sanitaria, y ustedes mejor que nadie lo sabrán, tuvo un impacto en el aumento de la violencia específicamente contra las mujeres y específicamente en el ámbito de lo doméstico. Y ello implica que los planes de respuesta deberían haber abordado integralmente las causas que se profundizaron
con el impacto que tuvo la crisis que generó el COVID. Y sin embargo, cuando vemos los planes de respuesta que han implementado los diferentes estados, una muy buena parte no consideran medidas específicas de género, ni consideraron en la planificación a las mujeres, no las implicaron en la toma de decisiones acerca de la respuesta. Y tampoco consideraron a quienes podían o quienes estaban ejerciendo en primera línea la respuesta. Y eso tiene que ver con, ante la crisis del COVID-19, las primeras respondientes a nivel comunitario en temas de salud, pero también en temas de necesidades básicas, han sido quienes tradicionalmente han sostenido la organización social. En muchos casos fueron las mujeres y fueron quienes vieron en primer lugar, amenazados sus liderazgos por las medidas de confinamiento, por las medidas que limitaban el espacio cívico. Entonces, es un elemento igualmente relevante. Siguiente, por favor. Entonces, como les mencionaba, y creo que me adelanté un poco acerca de la agenda de mujeres, paz y seguridad, de paz sostenible en juventud. Perdón, No, tranquila. ahí, Por ahí. acá Denise nos dice que el rol de las cuidadoras, sí, un elemento que no mencioné es efectivamente la carga de cuidado que implicó la crisis del COVID y la triple jornada que ya existía multiplicada a la N en potencia por jornadas que no terminaban y que no terminan nunca. Y los efectos que ello dejó. Entonces, un elemento a considerar en la conexión de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad con la Agenda de Juventud, Paz y Seguridad son justamente estas demandas que ha tenido la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad y que en la Agenda de Juventud son ejes fundamentales. Entonces aquí les mencionaba los pilares de la Agenda de Paz Sostenible y Juventud son la participación, la protección, la prevención, el establecimiento de alianzas, la separación e integración. Esta dimensión de la separación e integración es también particular de la Agenda de Juventud, Paz y Seguridad y tiene que ver con las afectaciones que tienen las niñas, niños y personas jóvenes en el marco de los conflictos armados. Y es que, claro, no es automático que en los conflictos armados se reconozca el impacto diferenciado que, por ejemplo, puede tener la participación de las personas jóvenes. Y es que no es una decisión voluntaria, no necesariamente fue una decisión voluntaria. Entonces, considerar el reclutamiento forzoso como parte de la agenda de paz y seguridad es un logro específico de las personas jóvenes, que por supuesto heredaron un gran aprendizaje de las mujeres. Perdón, que estoy leyendo la pregunta. Dice, ¿cuál es la diferencia entre la agenda común de mujeres y la agenda de juventud, paz y seguridad? ¿Hay mujeres jóvenes que pueden ser parte de los dos? Pues realmente la idea de que, o sea, que nombremos esto como una agenda, que nombremos el cuerpo de las resoluciones, perdón, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como una agenda, tiene que ver con que existen unas demandas específicas, ¿no? Entonces, mencionábamos demandas específicas en torno para la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad a la prevención de los conflictos, la prevención de las conflictividades y prevenir que existan violencias en el marco de los conflictos, específicamente contra las mujeres y contra las niñas o violencias basadas en género, que no necesariamente son solamente dirigidas a mujeres y niñas. Hablamos de la protección para el caso de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad. Y es la necesidad, como veíamos en las diferentes resoluciones, de acceder a mecanismos de justicia y de resguardo frente a los impactos de los conflictos armados. Perdón, voy a tener que parar un segundito. Sí, tranquila, si quieres. Sí. Quizás está un poco acelerada. Tranquila. La verdad es que he tenido una tos terrible, queridas, y entonces no logro hacer que me pase. Así que cuando hablo durante un tiempo prolongado,
Empiezo a toser y ya no hay cómo parar. Pero bueno, creo que ya aquí con agüita lo vamos logrando. Entonces les mencionaba que el pilar de protección tiene que ver con que en el marco de crisis o de conflictividades o de los propios conflictos, los Estados miembros se comprometen a establecer medidas de protección para quienes son afectados o quienes tienen potencial de ser afectados y afectadas. Voy a dejar de ver las preguntas y luego cuando terminemos las retomo porque si no me voy a distraer. Entonces, estos elementos y la participación que está referida a que las mujeres y las niñas y las mujeres jóvenes puedan participar en toda la toma de decisiones, tanto en la construcción de negociaciones como en el propio desarrollo de procesos de negociación o de iniciativas que den respuesta a los conflictos que no necesariamente son negociaciones. Está establecido como un compromiso de los Estados miembros que haya una participación incluyente. ¿Y eso que garantiza? Bueno, que las soluciones a las crisis, a los conflictos, pues sean representativas de la sociedad y respondan efectivamente a los impactos diferenciados. Hay diferencias fundamentales entre la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad y la Agenda de Juventud, Paz y Seguridad, en tanto la Agenda de Juventud, Paz y Seguridad incluye elementos de afectaciones que en el marco de las crisis, las conflictividades y los conflictos viven mayoritariamente las personas jóvenes, como por ejemplo el reclutamiento, la vinculación a grupos armados, la invasión de espacios propios de las personas jóvenes, como las escuelas, el uso de las escuelas, como espacios de resguardo por parte de actores en conflicto. Entonces, esa dimensión es particular de la Agenda de Juventud, Paz y Seguridad. Y la dimensión de alianzas, que es una dimensión que en la Agenda de Juventud, Paz y Seguridad se consolidó en un pilar específico que no existe en la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad. Sin embargo, pues ustedes mejor que yo saben que las mujeres que además se organizan para trabajar en procesos de prevención de conflictos o de respuesta a las crisis, tienen una experiencia bastante amplia en el establecimiento de alianzas y son bastante hábiles en sumar actores, ¿no? Y en identificar a quiénes son los actores. Un segundito. Entonces, como les mencionaba, existen tendencias específicas de América Latina y al Caribe en la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad y Acción Humanitaria. Y de aquí en adelante van a ver que la agenda se nombra no solamente como Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad, sino también de Acción Humanitaria, porque es aplicable igualmente a contextos de emergencia o de crisis. Entonces, en nuestra región hay desafíos a la paz y a la seguridad que superan los escenarios de conflicto o de posconflicto. Y esto tiene que ver con escenarios de alta polarización, con escenarios de fragmentación social, con crisis prolongadas, que no son exactamente ni conflictos ni posconflictos, pero que entran dentro de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con las crisis económicas, las crisis sociales, las crisis políticas, lo que les mencionaba de los efectos de la pandemia en los motores de conflictividad, en esos elementos que sustentan que posiblemente surjan conflictos, el aumento del descontento, las protestas masivas, la debilidad de algunos estados, la reducción del espacio cívico, por ejemplo, la reducción de los espacios en los que las organizaciones sociales, las lideresas, los líderes pueden establecer escenarios de diálogo con los propios estados. La reducción del espacio cívico se refiere, por ejemplo, a estados que no consideran la participación como un elemento clave para el establecimiento de políticas públicas o para la respuesta a crisis o para la respuesta a conflictividades. También en Latinoamérica
y es particular de nuestra región, existe una tendencia exacerbada a las violaciones de derechos humanos. Entonces, un aumento en los últimos años de violaciones de derechos humanos, el uso de la violencia sexual de parte de diferentes actores y no solamente en el marco de los conflictos, sino como les mencionaba también en el marco de protestas, de la respuesta a las protestas eh, y en otros escenarios diversos. Unos desafíos importantes para que avance la agenda de mujeres, paz y seguridad en nuestra región tiene que ver con la participación social, política, comunitaria, que se ha visto debilitada. Y esto tiene que ver también con con la debilitación de de la propia formación ciudadana y del rol de la ciudadanía. Entonces, vemos escenarios en los cuales no se ha incentivado, no necesariamente se ha incentivado la organización social, el diálogo, la participación política se ve a veces como algo indeseable. No sé si han escuchado como estos discursos en los que lo político se identifica como algo negativo cuando lo político se refiere exclusivamente a las relaciones de poder y las relaciones humanas son esencialmente relaciones de poder. Entonces, un poco estos discursos que van en detrimento de hablar de lo político, del rol de las personas en la política, lo que han generado es una disminución en los roles en la organización, en la capacidad propia de la gente de reconocer su liderazgo y esto ha implicado pues mayores niveles de exclusión. Adicionalmente, un desafío importante que les mencionaba también anteriormente es la baja participación en la toma de decisiones frente a la respuesta a crisis. Y no solamente es a la crisis del COVID, sino a cualquier escenario de crisis. Existe una tendencia a la concentración en la toma de decisiones de actores políticos, de actores solamente que están en los gobiernos o que están solamente en ciertos sectores de la toma de decisiones que no contemplan una participación ampliada, lo cual hace que efectivamente las respuestas que se plantean a esas crisis no aborden las causas fundamentales y en esa medida no sean sostenibles. Tenemos en particular, bueno, esta es la verdad que es una tendencia global. Sin embargo, en América Latina y el Caribe tiene sus particularidades y es una tendencia exacerbada y es el avance de los movimientos antiderechos y de los movimientos fundamentalistas. Tenemos un ascenso de los discursos de odio en contra del enfoque de género, llamándolo ideología de género. Tenemos un ascenso en discursos que van en contra de los derechos de las mujeres, que van en contra de los derechos de las personas LGBTI, Q+. Tenemos un avance en una narrativa como muy concentrada en el autoritarismo que por supuesto es un desafío para que avance la agenda de mujeres, paz y seguridad, y es que no es para nada sencillo establecer en escenarios de participación de las mujeres o de protección o hacer exigibilidad de la protección cuando estos discursos están haciendo carrera. Y ustedes lo identificarán con bastante claridad cuando muchos líderes, sobre todo líderes varones políticos, tienen estos discursos en los cuales públicamente se refieren a estar en contra de algunos derechos, en contra del enfoque de género, en contra de la igualdad de género. Así que esta mentalidad instalada colectivamente, pues por supuesto es un desafío para la agenda de mujeres, paz y seguridad. Y en relación con este aumento en el discurso antiderechos están las violencias. Entonces no podemos como desconocer el nexo que existe entre unas narrativas, entre la manera en la que nos referimos a los derechos o en la que nos referimos a la autoridad y las formas de violencia que existen. Y este es un elemento que retomaré más adelante cuando hablemos de la violencia en línea y fuera de línea, y es que cuando tenemos una narrativa que justifica la violencia basada en género,
tenemos una narrativa que justifica, por ejemplo, la violencia específicamente contra mujeres y, por ejemplo, formas de violencia como la violencia sexual contra defensoras de derechos humanos para evitar que ejerzan su rol de liderazgo o que ejerzan acciones de exigibilidad o que se organicen. Entonces tenemos un ascenso de los discursos de odio y un ascenso de los ataques contra defensoras y defensoras de derechos humanos, contra periodistas, contra mujeres constructoras de paz, contra organizaciones mixtas que trabajan en la prevención de los conflictos. La distancia que se ha establecido entre entre gobiernos y la sociedad civil implica entre gobiernos, entre el poder, entre la autoridad legítima del Estado y la sociedad civil, implica bastantes desafíos. Y es que la agenda de mujeres, paz y seguridad, por supuesto, le apunta a la prevención de conflictos, esencialmente, a que los conflictos no existan y en esa medida no impacten a nadie, pero dado que existen, pues que no impacten diferencialmente, y es como una denuncia específica sobre el impacto diferenciado, ¿no? Pero en escenarios en los que los estados y quienes usan la fuerza se distancian de la sociedad civil, pues la sociedad civil no confía en el rol que pueden tener los estados o las autoridades sobre esa prevención o sobre la protección o sobre la garantía de derechos. Adicionalmente, un desafío que es importante es el impacto diferenciado sobre las mujeres que tiene el crimen organizado. Y es que esta es una tendencia específica de nuestra región. Si bien tenemos la menor cantidad de conflictos armados, si hablamos de regiones, tenemos unos altísimos niveles de criminalidad y de violencia. Y tenemos un altísimo, por ejemplo, tráfico de armas cortas dentro de nuestra región. Esto quiere decir que cuando hablamos de la agenda de mujeres, paz y seguridad, no estamos hablando solamente de conflictos armados, sino de estas formas de violencia que están facilitadas porque existen organizaciones criminales que ejercen diferentes formas de violencia, aunque no estén enfrentados, no sean dos bandos armados, sino que son actores con un altísimo poder y con un altísimo armamento que están afectando a la sociedad civil y que están afectando diferenciadamente a las mujeres. Otro desafío es la inseguridad relacionada con el cambio climático, y a esto ya me había referido anteriormente. Un elemento clave para nuestra región es la movilidad humana, y es que tenemos la segunda mayor crisis de movilidad en el mundo y unos flujos migratorios mixtos altísimos. Hay un micrófono abierto. Hay unos flujos migratorios altísimos que implican desafíos para la paz y la seguridad. Con esto no quiero decir, y es súper importante este mensaje, que la movilidad en sí misma sea un generador de conflictos, para nada. La movilidad humana es un fenómeno natural, digamos. Los seres humanos tendemos a movernos alrededor de donde vivimos y migrar o estar en movilidad no es en sí mismo un problema de seguridad. Sin embargo, efectivamente es un derecho, la movilidad es un derecho. Sin embargo, lo que sí quisiera poner en consideración es que puede ser un desafío para la agenda de mujeres, paz y seguridad, o para la paz y la seguridad en sí mismas, que se exacerbe con las tendencias y las razones por las cuales se exacerba. Entonces, tenemos flujos de movilidad que no son voluntarios, no son personas que están saliendo porque quieren salir, sino porque se ven abocadas a hacerlo, bien sea por móviles económicos, móviles políticos o por otro tipo de móviles, y están enfrentándose a situaciones extremas. Entonces vemos, por ejemplo, la movilidad que se da a través del Darién para llegar hacia Norteamérica, que se da por todo Centroamérica y que implica unos desafíos para las vidas de las personas, que implica que se exponen a riesgos exacerbados y que en estas rutas migratorias que se dan de manera generalizada se enfrenten a riesgos diferenciados quienes lo están viviendo. Entonces tenemos en América Latina y en el Caribe un flujo de movilidad y un flujo migratorio en el que no solamente se considera a la ola de movilidad de personas que
han estado saliendo de Venezuela o que salen y entran, porque ahora tenemos también movimientos pendulares, sino que también está la movilidad de personas de Haití, de países del Caribe, flujos de fuera de nuestra región. Si ustedes han visto alguna información acerca de quienes están migrando por Centroamérica, no son solamente personas que vienen de nuestra región, sino son personas que vienen de África, de Europa, de diferentes lugares. Entonces, este es digamos, el fenómeno de movilidad humana que se da en nuestra región es bastante complejo y demanda justamente una respuesta muy compleja. En el fenómeno de la movilidad humana, como en las crisis, como en las conflictividades, se presentan riesgos específicos de género. Y entonces vemos que las mujeres están en mayor riesgo de ser víctimas de violencia sexual o de otras formas de violencia, como la trata. Están altísimamente expuestas justamente a redes de trata, pueden ser mayormente estigmatizadas en países de acogida y enfrentan barreras específicas para la integración socioeconómica, que tiene que ver con el rol tradicional que se le ha otorgado a las mujeres en el cuidado, en tener dependientes o en asumir que siendo mujeres están en la posibilidad de dedicarse al trabajo sexual. Entonces, este es un fenómeno que implica un abordaje desde la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad. La Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad se conecta con, sí, adelante, gracias. Ahí estamos bien. Se conecta con el tema del Día Internacional de las Mujeres y estamos viviendo una época que algunas personas nombran revolución digital, la transformación de nuestras vidas en torno a la tecnología, a la información, al acceso a redes sociales, al acceso a la conectividad a Internet. Entonces, estamos experimentando transformaciones aceleradas en nuestras vidas. Y en estas transformaciones aceleradas que estamos viendo en relación con la ciencia y la tecnología, estamos viendo fenómenos que ameritan una mirada de género. Y si bien se están transformando las dinámicas sociales y los mecanismos a través de los cuales nos relacionamos, los medios a través de los cuales nos relacionamos, y estamos idealmente avanzando, no necesariamente todos son avances. Tenemos una era de la información en la que hay barreras específicas que enfrentan ciertas poblaciones. Hay exclusión basada en género de las mujeres y las niñas para que puedan acceder a Internet. Y dentro de la exclusión que se enfrenta para acceder a los medios digitales, a los ambientes digitales, se experimenta diferenciadamente. Entonces vemos que la mayor exclusión la experimentan las mujeres y niñas que viven en comunidades indígenas de difícil acceso o en comunidades campesinas en donde no hay cobertura de servicios básicos y por supuesto tampoco hay cobertura de esta revolución digital que estamos viviendo. Entonces, no solamente se trata de la baja cobertura, no solamente se trata de las barreras al acceso, sino se trata del propio desarrollo de la ciencia y la tecnología. Necesitamos una ciencia y una tecnología que vincule a las mujeres tanto desde la formación de niñas y jóvenes en ciencias, matemáticas, ingeniería, como en los empleos. Ay, por ejemplo, Fabiana nos está diciendo que hasta ahora, ay, ya, no sé, está saludando, está diciendo que hasta ahora llegó la electricidad. Y mira, Fabiana, que justamente estaba hablando de la relación entre los desafíos de las crisis y entre la ciencia y la tecnología. Hay un micrófono abierto. Entre la ciencia y la tecnología y la conectividad. Ay, Adriana, perdón. Hola, Adriana. Justamente te decía que estaba hablando de los desafíos que imponen las barreras o las brechas para acceder a servicios básicos, incluido la conectividad a Internet, para participar en escenarios de prevención de conflictos, de respuesta a las crisis y, por ejemplo, en escenarios de organización social. Entonces, hay algunos datos importantes. Solo el 25% de la población
está en línea y nos parece que estamos viviendo una revolución digital y sin embargo solamente el 25% de la población está en línea. Los hombres tienen un 52% más de probabilidades de estar en línea que las mujeres. El porcentaje de mujeres que utiliza Internet a nivel global es menor que el de los hombres. Las mujeres tienen un 12% menos de probabilidades de poseer teléfonos móviles que los hombres y esta cifra prácticamente no ha cambiado desde 2019. Este es un elemento que me gustaría resaltar y tiene que ver con que entre 2019 y hoy ocurrió un pequeño detalle, una coyuntura, una pandemia que nos llevó al mundo digital, a que todas las interacciones tuviesen que ser por esta vía, por conectarse por internet, por tener un teléfono. Y a pesar de ello, el acceso de las mujeres a telefonía no se modificó con esta transformación digital. Las mujeres y las niñas tienen un 25% menos de probabilidades que los hombres de tener suficientes conocimientos y habilidades digitales. Este es un tema que me parece completamente relevante de conexión entre el avance entre la ciencia y la tecnología y la agenda de mujeres, paz y seguridad. Y es, para fortalecer el rol de las mujeres en la construcción de paz, hay que fortalecer sus organizaciones. Y sin embargo, cuando hablamos de la vocería de las organizaciones, encontramos que muchas de las barreras que enfrentan tienen que ver con que no conocen, no tienen las herramientas para acceder al mundo digital. Luego, esta capacidad de incidir en su comunidad y de ampliar sus voces, de ampliar sus demandas, sus necesidades, de hacer visible su liderazgo, se ve bastante reducida porque no cuentan con las habilidades, los conocimientos para acceder al mundo digital. Solo el 20%, el 28% de de las personas graduadas en ingeniería y el 22% de las personas que trabajan en inteligencia artificial a nivel global son mujeres. Y esto es así a pesar de que cuando se hacen mediciones en la educación básica sobre el rendimiento de niños y niñas en las ciencias, en las matemáticas, el rendimiento es prácticamente igual. En algunos casos rinden más las niñas y sin embargo, cuando llegan a los empleos, pues por supuesto no se accede al mundo digital. Quisiera plantearles unos elementos de conexión bastante específicos con la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad. Y hemos visto que la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad tiene que ver, por ejemplo, con el rol, como un eje es la participación, tiene que ver con el rol de las mujeres defensoras de derechos humanos. Entonces, un elemento de continuidad es si las mujeres y las niñas no pueden acceder al mundo digital y la mayor parte de las interacciones que estamos viviendo ahora y hay una tendencia hacia eso, se están viviendo en el entorno digital, esto quiere decir que están quedando excluidas de los escenarios de discusión de las propias agendas globales. Pero si tienen, uno de los puntos es que si tienen menor acceso a estas tecnologías, pues su capacidad de agencia se va a ir reduciendo, porque tenemos al contrario mensajes antiderechos que sí circulan en todas las redes, que se multiplican. Un elemento también a considerar de conexión es la violencia específica que se vive en los entornos digitales y es la violencia también habilitada por la ciencia y por la tecnología. Entonces necesitamos construir unos entornos digitales que tengan la participación de las mujeres y de las niñas, que consideren sus aportes, que fortalezcan su liderazgo, que respondan a sus necesidades, pero también que estén libres de las diferentes formas de violencia. Entonces, esta es una lucha que se amplía. Si bien una de las banderas históricas de los movimientos de mujeres, de los movimientos feministas, ha sido la eliminación de las violencias contra las mujeres, ahora tenemos que hacer un correlato con las diferentes formas de violencia que se habilitan en los entornos digitales. Necesitamos espacios seguros para los espacios digitales, seguros para las mujeres y abordar esas formas de violencia que se habilitan por la revolución tecnológica. En contextos de alta conflictividad o de emergencia, el analfabetismo digital es bastante alto y, por ejemplo, en contextos de crisis, una de las primeras infraestructuras que se afectan son las de los servicios de los cuales aparentemente se puede prescindir, como por ejemplo la conectividad. Y esto tiene un mayor impacto en las mujeres y las niñas. Siguiente, por favor.
Pero bueno, siento que llevo hablándoles 1 hora de desafíos y afortunadamente no todo lo que hay son solo desafíos, sino que también tenemos avances. Entonces, un poco les quiero contar acá acerca de los avances que ONU Mujeres a nivel de la región de América Latina y el Caribe ha logrado o ha acompañado en los diferentes países. Y les quiero hablar un poco como de diferentes agendas. Y aquí Alba me hacía un llamado a hablar acerca de las posibles dimensiones de acción, de dónde podemos implementar la agenda de mujeres, paz y seguridad, ¿no? Y entonces para esto, pues un poco lo que podemos ver es como los ejemplos de lo que ha salido bien a nivel de la región o a nivel global. Entonces, un elemento, un instrumento para implementar la agenda de mujeres, paz y seguridad, para que efectivamente cada uno de sus componentes se pueda implementar, son los planes nacionales de acción. Los planes nacionales de acción son la manera en la que esta agenda de la que hemos hablado se traduce en política pública dentro de los estados y se traduce en responsabilidades específicas, acciones específicas, indicadores, una línea de tiempo de en qué momento se va a implementar. Entonces, existen planes nacionales de acción. A lo largo de la región de América Latina y el Caribe. Tenemos un Plan Nacional de Acción en Uruguay, un Plan Nacional de Acción en México, en Perú, en Argentina. Tenemos planes nacionales de acción que existen hace muchísimos años y que ahora se están actualizando, como por ejemplo en Brasil o en Chile. Tenemos iniciativas de mujeres que quieren trabajar por planes nacionales de acción, como por ejemplo, como es el caso de Colombia. Entonces, tenemos como un panorama bastante diverso. Los planes nacionales de acción son una herramienta que podría ser una vía para que la agenda de mujeres, paz y seguridad se implemente. ¿En qué consiste un plan nacional de acción? Entonces, es tomando las dimensiones de la agenda de mujeres, paz y seguridad, se consolida la manera en la que se va a implementar. Entonces, en muchos de los países de nuestra región, los planes nacionales de acción están concentrados en una de las dimensiones que aquí entre nos yo considero que es un poco la más sencilla para los estados y es, tenemos una responsabilidad en seguridad, tener el monopolio de la fuerza. Entonces, en tanto tenemos esa responsabilidad como estados, lo que generamos como planes nacionales de acción son políticas para que dentro del ejercicio de la seguridad que hacen los cuerpos legítimos de seguridad de los estados se incorpore un enfoque de género. O para que en las operaciones de mantenimiento de la paz se incorpore un enfoque de género. Para que en el rol de, por ejemplo, las policías o los cuerpos de paz que estados dentro de la región de América Latina y el Caribe se despliegan en otros escenarios para atender a conflictos o a crisis, tengan liderazgo de mujeres. Eso es un componente casi que de nuestros planes nacionales de acción, sobre todo los del Cono Sur, sobre todo el Plan Nacional de Acción de Argentina, de Chile. em, entonces, estos planes nacionales de acción están bastante concentrados en que haya una reforma del sector seguridad, que el sector seguridad incorpore un enfoque de género y que en las operaciones de paz se incorpore un enfoque de género. Sin embargo, hay una nueva dimensión, una nueva manera de ver los planes nacionales de acción, porque antes teníamos como una declaración de voluntades y entonces ahí efectivamente ustedes comentan que son políticas públicas y sin embargo a veces se quedan en la declaración de buenas voluntades. Últimamente por lo que se está abogando es por el desarrollo de planes nacionales de acción de alto impacto. Esto quiere decir planes nacionales de acción que se construyan no solamente por la institucionalidad de gobierno, sino que se construyan de manera participativa con las organizaciones, con las mujeres, con los diferentes sectores. Entonces, para implementar planes nacionales de acción de mujeres, paz y seguridad, que normalmente se llaman planes nacionales de acción de la resolución 1325 por ser la que instaló la agenda, un poco como la lógica de que sean de alto impacto es que vinculen a quienes son líderes y lideresas en el territorio
pero que además incluyan metas específicas, indicadores, cuánto presupuesto se va a destinar, qué actores van a entrar y que no sean solamente los actores tradicionales de la seguridad, que no sean solamente el ejército, la policía y los cuerpos de seguridad, sino que vinculen a diferentes sectores, que estos planes nacionales consideren las diferentes dimensiones de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad que hemos abordado, por ejemplo, la prevención de conflictividades por la vía de atender las causas de los conflictos. En ese sentido, tendríamos que vincular en los planes nacionales de acción también a los ministerios de economía o a los ministerios de planificación, que tengan que ver un poco como con cómo se organiza el Estado. Em, en, en América Latina y el Caribe, la agenda de construcción de paz ha ganado ciertos espacios. Entonces, ¿qué quiere decir esto de la agenda de construcción de paz? Para hacer una agenda de construcción de paz, el punto de partida es analizar las conflictividades, los conflictos o las crisis con un enfoque de género. Entonces tenemos, por ejemplo, que en América Latina y en el Caribe, ONU Mujeres ha acompañado el desarrollo de análisis de conflictividad en México, en Guatemala, en El Salvador. Para el caso de Venezuela, acompañamos el análisis de género de la situación humanitaria. Y así en diversos escenarios. Una vez realizado un análisis de género, suele considerarse que las dimensiones de construcción de paz, es decir, el abordaje de las causas de las conflictividades, puede establecerse como un elemento a ser abordado por los diferentes actores, no solamente por el sistema de Naciones Unidas, sino por los diferentes actores. Y en América Latina y en el Caribe hay diversos proyectos que han sido financiados por el Fondo de Construcción de Paz. Entonces, el Fondo de Construcción de Paz ha financiado proyectos que tienen que ver con la particularidad de los conflictos y las crisis en América Latina y tienen que ver con la recuperación, por ejemplo, del tejido social, con el rol de mujeres y jóvenes en la prevención de conflictividades en diferentes escenarios. Hemos tenido proyectos en Guatemala, en Colombia, en El Salvador, en Honduras, en Bolivia. Hubo un proyecto binacional en la frontera entre Colombia y Ecuador que tuvo por intención fortalecer el rol de las mujeres y de las personas jóvenes en la prevención de conflictividades. Así que tenemos un camino bastante avanzado. Entonces, en América Latina y el Caribe tenemos avances en el acompañamiento a redes de mujeres mediadoras y constructoras de paz. En América Latina no existe una red regional de mujeres mediadoras institucionalizada. Sin embargo, existen numerosas redes de mujeres de la sociedad civil que están trabajando como activistas, que están organizadas o no, en diferentes niveles. Entonces es muy importante reconocer el trabajo que realizan estas mujeres constructoras de paz, mediadoras, que no necesariamente forman parte de una red formalmente reconocida. A nivel nacional, solamente existen 2 redes institucionalizadas que se han creado para avanzar en la agenda de mujeres, paz y seguridad. Existe una red en Argentina y una red en México. En Argentina existe la Red Federal de Mediadoras con Perspectiva de Género, que fue creada en 2018 y que se incorporó en el Plan Nacional de Acción de Argentina. Entonces, el objetivo principal de esta red fue crear una lista de expertas en mediación de las 23 provincias del país que pudieran desarrollar y fortalecer capacidades en torno a la mediación específicamente y generar intercambios. Existe una experiencia importante en la que ONU Mujeres ha participado, nuestra oficina de México y nuestra oficina regional han participado significativamente, y respaldado esta iniciativa y es la Red de Mujeres Constructoras de Paz de México, que es por sus siglas es la MUCPAZ. La MUCPAZ se creó en 2021 y fue formada por el gobierno mexicano para promover el papel de las mujeres en la construcción de paz y en la resolución de conflictos en México. Esta red es muy amplia, está conformada por 3.510 mujeres que participan a nivel local en la lucha contra la violencia en sus comunidades, colaboran con organizaciones del Estado, con organizaciones de policía, de policía civil y están facilitando que se incorpore la perspectiva de género en el campo de la seguridad. Esta red tiene un enfoque de derechos humanos y de igualdad de género. Sí, son experiencias que vale totalmente la pena conocer.
Tras estas experiencias ha surgido la propuesta de crear una red regional de mediadoras del Cono Sur. Esto todavía no se ha consolidado, pero existe la idea de que es posible. Hemos estado acompañando los diferentes esfuerzos para que se conecten, por ejemplo, las agendas de las redes de mujeres o de las mujeres organizadas en torno a la mediación en Argentina, en Chile, en el Cono Sur. En el año 2021, eh, como así, estoy casi segura que fue hacia finales de 2021, se hizo el anuncio de que se conformaba la primera red de mujeres mediadoras de América Latina y el Caribe, que es la red de mediadoras del Cono Sur. Sin embargo, si les soy bastante sincera, este es un proyecto que se anunció y que hace falta llenar de contenido. Entonces, esto solamente para ponerles un ejemplo de, es posible tejer puentes entre quienes están haciendo mediación, prevención de conflictos, diálogo, están buscando soluciones a las crisis, pero hay que mantener los procesos vivos, hay que hay que llenar de contenido. Entonces, por eso a veces, digamos que este apartado un poco para hablar de las mediadoras y de las mujeres constructoras de paz y de las redes, tiene por objetivo también señalar que no es necesario nombrar las cosas como si ya existiesen. Entonces, como que ya entonces declaramos que hoy estas 26 participantes somos una red de mediadoras y nos nombramos y sacamos publicidad, sino que lo que hay que hacer es llenar de contenido eso que estamos trabajando. Entonces, un poco el sentido de contarles sobre estas experiencias es también contarles los desafíos, contarles que si bien es necesario reconocer el rol que están teniendo las mujeres mediadoras, también es necesario fortalecer e impulsar. Y ese es un llamado también para los sectores de Naciones Unidas que estamos haciendo, cumpliendo con nuestra responsabilidad de respaldar ese rol. El trabajo de las redes que les acabo de contar, así como el trabajo de redes de mujeres en Bolivia, existen otras redes de mujeres que no necesariamente se nombran mediadoras, no necesariamente se nombran constructoras de paz, pero existen. Perdón. Les mencionaba que estos ejemplos son bastante destacados acerca de las formas de articulación y cómo, por ejemplo, en escenarios como en Bolivia no existe una red de mediadoras y sin embargo existen redes de mujeres y jóvenes. En Colombia pasa lo propio, hay bastantes organizaciones, plataformas, diferentes tejidos de mujeres y son un ejemplo de cómo dan respuesta a los desafíos a la paz y a la seguridad en sus territorios. Son un ejemplo de cómo construyen nexos entre ellas mismas, cómo fortalecen sus propias capacidades. Las redes han servido muchísimo para intercambiar experiencias, para ver qué ha funcionado en un lugar y qué podría funcionar en otro. Y han sido ejemplo de cómo establecer relaciones con los diferentes gobiernos, con la propia sociedad civil, con la academia, con la comunidad internacional. Los esfuerzos de las redes de constructoras de paz o de las redes de mujeres demuestran la importancia del liderazgo de las mujeres en la prevención y en la resolución de los conflictos en todos los niveles y nos muestran la necesidad de seguir fortaleciendo estos espacios. Que estoy como un poco perdida en la presentación allá. Ahí estamos bien todavía. Desde UNO Mujeres promovemos el fortalecimiento de conocimientos y capacidades de las mujeres, incluyendo a estas mujeres que están participando en la prevención y en la resolución de conflictos y en la construcción de paz, para que puedan participar de manera significativa en cualquier escenario de toma de decisiones a nivel tanto comunitario como local, como a nivel global. Por eso hemos tratado de desarrollar. Perdona, es que esto se rodó todo. Tranquila, no te preocupes. Mira, vamos en la página Ahí. 16. Ahí, en la que sigue. Ahí. Disculpa. Tranquila, para nada. Entonces, hemos desarrollado intercambios entre diferentes procesos e iniciativas sobre las lecciones aprendidas para fomentar que
se intercambien aprendizajes, para que haya un aprendizaje colectivo entre las oficinas nacionales de ONU Mujeres, activistas en la consolidación de paz. Y también han servido para promover iniciativas específicas como estas que les estoy mostrando en la diapositiva. Entonces, en América Latina y en el Caribe hemos desarrollado diferentes procesos de respaldo al trabajo de las organizaciones y de las mujeres que están apuntándole a la prevención de conflictividades, de conflictos, a la respuesta a las crisis. Y un elemento clave ha sido fortalecer la voz de las defensoras de derechos humanos, fortalecer el liderazgo que ya tienen en los territorios. Entonces tenemos proyectos que trabajan con defensoras de derechos humanos en Colombia, en Brasil, en Honduras, en México, en Guatemala. Estamos iniciando ahora un proyecto en Bolivia. Y un poco como que la idea ha sido promover intercambios de experiencia entre ellas. Entonces un poco hemos hecho, me acuerdo ahora en particular, ahora que hablo de Guatemala, me acuerdo que hicimos un espacio de intercambio que se ha sostenido entre un proceso de la agenda de agenda joven de paz, agenda de mujeres jóvenes, ay, ahora se me olvidó, Agenda de Paz Joven del Cauca, y yo acompañé ese proceso cuando estaba en Colombia. Pero bueno, la Agenda de Paz Joven del Cauca es una plataforma de organizaciones de personas jóvenes que trabaja por la construcción de paz en un departamento de Colombia que está hacia el sur. Y es una organización, es una plataforma muy joven, digamos, además de estar conformada por personas jóvenes, es una plataforma recientemente conformada. Y esta plataforma se ha ido ampliando y ha ido vinculando a personas de diferentes regiones de Colombia. Entre esas organizaciones de mujeres, por ejemplo, en los Llanos Orientales que trabajan por la exigibilidad de procesos de reparación o de justicia transicional. Esta plataforma lo que hicimos fue facilitar que tuvieran un intercambio con las mujeres de Sepursarco, que pudieran dialogar acerca de la experiencia que tuvieron y que han tenido las mujeres de Sepursarco en la exigibilidad de justicia y en mecanismos de justicia transicional a lo largo de su lucha y de una lucha que está intrínsecamente conectada con la agenda de mujeres, paz y seguridad. El diálogo entre las abuelas de Sepursarco y mujeres del Lote 8 de Guatemala y mujeres jóvenes de Colombia, que formaban parte de este modelo de justicia transicional, puso en evidencia la necesidad crítica de profundizar el enfoque de Nexus, y un poco eso tenía que ver con que ellas conversaban acerca de la dificultad que tienen los estados para implementar medidas de justicia transicional cuando están en medio de una crisis. Entonces lo que mencionaban es, si no se puede implementar el acceso a la justicia y tampoco se pueden abordar los motores de la conflictividad, pues vamos a mantenernos en una situación de conflictividad prolongada que va a profundizar las formas de violencia. Entonces, un poco la conclusión a la que llegan con este intercambio es que la agenda en la que están trabajando no puede limitarse al acceso a la justicia transicional, sino que se amplía al abordaje de los motores de conflictividad. A nivel regional, hicimos un encuentro de mujeres constructoras de paz en Colombia, en el que compartieron experiencias mujeres de México, mujeres de Guatemala, de Honduras, de Argentina, de Venezuela, de Bolivia, de Chile, de Colombia, por supuesto, que y esta experiencia puso bastante en evidencia la necesidad de articular las redes, porque son iniciativas que no necesariamente se conocen entre ellas mismas. Si quieres, sigamos, que creo que ya se me está yendo el tiempo para alcanzar a llegar hasta el final de la presentación y quisiera que pudiéramos tener algunas preguntas, responder algunas preguntas. Entonces, otro de los elementos de avance dentro de nuestra región es, como les mencionaba, el tema de la reforma del sector seguridad. Este ha sido como un proceso que se ha gestado, sobre todo, como les contaba, asociado a los planes nacionales de acción, pero no solamente a los planes nacionales de acción. Entonces, por ejemplo, el caso de Colombia. Colombia no tiene un plan nacional de acción y, sin embargo, está trabajando en la reforma del sector seguridad para que incorpore un enfoque de género. Siguiente. Entonces, uno de nuestros avances claves en la región tiene que ver con la respuesta humanitaria.
con la acción humanitaria y el nexo entre la acción humanitaria y la construcción de paz. Y es que nuestra región es el escenario de múltiples crisis, como hemos conversado en esta, bueno, como he mencionado en esta charla. eh, y ese es el escenario, por ejemplo, de crisis que ocasionan la necesidad de una respuesta humanitaria inmediata, de una respuesta que salve vidas. Entonces, uno de los avances de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad en nuestra región tiene que ver con la incorporación de la perspectiva de género y de construcción de paz en la respuesta a la movilidad humana. Entonces tenemos, por ejemplo, participación en plataformas de respuesta a la crisis de movilidad, como en la plataforma de respuesta a migrantes. Hemos trabajado en iniciativas de liderazgo y empoderamiento de las mujeres en escenarios de respuesta humanitaria. Hemos trabajado en la generación de datos acerca de el impacto de las crisis humanitarias, el impacto de género de las crisis humanitarias, y hemos desarrollado análisis, como les contaba, análisis de género, análisis de género sobre las crisis específicamente en diferentes sectores. Entonces, para ya ir cerrando y poderle dar una mirada al chat sobre las preguntas y que podamos interactuar un poco más, quisiera contarles acerca de las oportunidades que vemos para la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad en el futuro. Entonces, vemos toda la oportunidad en potenciar el triple nexo y los nuevos vínculos. Vemos toda la oportunidad de potenciar. Hay un micrófono abierto, si no estoy mal. Creo que ya. De fortalecer los vínculos entre la agenda de mujeres, paz y seguridad y las agendas, por ejemplo, de cambio climático, de desarrollo económico, la agenda de cuidados. Los que se hayan quedado sin sonido, estaba tomando agüita. Eh, Vemos también la oportunidad de fortalecer en esta dinámica del triple nexo y de los nuevos vínculos. Vemos una oportunidad clave en el fortalecimiento de la agencia y de la protección de las mujeres y defensoras de derechos humanos, en trabajar mucho más en la construcción de confianza, trabajar mucho más con la institucionalidad. Vemos la oportunidad de impulsar las agendas de reforma al sector de seguridad. Joana, disculpa, soy Bárbara de Rec Diálogo. Alba se quedó sin internet y ya te hicieron anfitriona para que puedas compartir la presentación. Ok, perfecto. Permítanme un segundito. Y entonces comparto. ¿Están viendo mi pantalla ahora? Sí. Súper. Entonces les mencionaba que entre las oportunidades que vemos está impulsar la reforma al sector seguridad, impulsar esta dimensión del acceso a la justicia que es tan importante en nuestra región. Y otros elementos como la respuesta a la movilidad humana en entornos urbanos, que tiene que ver, por ejemplo, con la reintegración y tiene que ver eso con el abordaje de las conflictividades, apuntándole al sostenimiento de la paz. Una oportunidad que vemos como bastante clave son las iniciativas locales. Entonces, eh, en el llamado a la acción, un poco lo que quisiera reforzar como mensaje en esta conferencia es: la agenda de mujeres, paz y seguridad solamente se materializa cuando las propias mujeres en sus territorios tienen la opción de participar en la prevención de conflictividades, en el diálogo social, en la transformación de los conflictos. Y esto y las iniciativas locales tienen todo el potencial de ser transformadoras con bastante frecuencia. Aquí de hecho tenemos una iniciativa local sobre la que probablemente podamos conversar un poquito más adelante. Un elemento clave es poner en el centro a las mujeres en los esfuerzos de sostenibilidad de la paz. Entonces tenemos como elementos claves fortalecer el vínculo entre la agenda de gobernabilidad, y esto tiene que ver con eh, el fortalecimiento de las instituciones
que tienen la competencia en la garantía de derechos y que tienen la competencia en la administración del Estado y la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad. Adicionalmente, como les comentaba, apoyar iniciativas emergentes de mujeres constructoras de paz, como por ejemplo las redes de mujeres mediadoras sobre las que conversamos, las redes de mujeres defensoras o las iniciativas de mujeres mediadoras, mujeres constructoras de paz, mujeres defensoras, las iniciativas de mujeres jóvenes, iniciativas digitales en construcción de paz, redes académicas, comunidades de práctica, todos estos escenarios de encuentro y de fortalecimiento de las voces, como este, por ejemplo, o de fortalecimiento de capacidades de quienes están trabajando en la prevención de conflictos, son clave y son un ejemplo de cómo poner a las mujeres en el centro de la sostenibilidad de la paz. Un elemento importante que ha estado en la agenda de mujeres, que ha estado en discusión en los más recientes avances de la agenda de mujeres, paz y seguridad, es el tema de la interseccionalidad y es como considerar que el enfoque de género, considerar las necesidades diferenciadas, los impactos diferenciados, no es suficiente y se nutre de considerar que las mujeres no son un sector homogéneo, y que implementar un enfoque de género no se consolida solamente con abordar las necesidades de las mujeres o no se consolida solamente con diferenciar los datos, con que haya estadísticas diferenciadas que cuenten el número de mujeres, sino con que consideremos que la identidad de quienes viven en escenarios de crisis, de conflictividades, de desafíos a la paz, está conformada por múltiples variables, que no es el mismo impacto que viven las mujeres blanco-mestizas en los conflictos armados que las mujeres indígenas o con una pertenencia étnica diferente, o que no es el mismo impacto ni las mismas formas de violencia que se viven cuando se tienen orientaciones de género e identidades no normativas, cuando se es joven, cuando se es una persona mayor. Así que un importante hito y un llamado a la acción podría ser la agenda de mujeres, paz y seguridad. La agenda de paz y seguridad no puede quedarse solamente discutiéndose dentro de las mujeres. Entonces, si vamos a hablar de una paz que considere un enfoque de género, tenemos que trabajar con los varones, tenemos que trabajar con los jóvenes, tenemos que trabajar con los niños, tenemos que trabajar con diferentes sectores de la población. Y bueno, un poco como con este mensaje de tenemos la agenda de mujeres, paz y seguridad solamente se materializa en las iniciativas y en la consolidación de la paz, en la consolidación de entornos pacíficos y sostenibles para todas las personas, vinculando a todos los sectores. Quisiera agradecerles muchísimo por esta invitación y ahora sí voy a darle una miradita al chat. Voy a parar aquí de compartir mi pantalla. Y si me ayudan Bárbara o alguna otra de las colegas, si han tenido ahí presente alguna de las preguntas, por acá estoy viendo saludos, estoy viendo un comentario de Sandra en torno a el rezago que hay en las zonas rurales en materia de ciencia y tecnología. En Venezuela, los problemas de la prestación de servicios públicos que afecta a las zonas rurales más que a otras, más que a las grandes ciudades. Y Denise nos dice, nos ponía un comentario, aun y cuando no debemos hablar de raza, la raza está sexualizada y el sexo está racializado. Si en algún momento hice referencia a las discriminaciones basadas en la raza, ofrezco disculpas, hago mi mayor esfuerzo por no hacerlo porque un elemento fundamental es dentro de la especie humana no existen razas, lo que existe efectivamente es la racialización y la discriminación basada en la pertenencia étnica y en diferentes variables de de la racialidad. Si tenían acceso a la presentación, efectivamente, acá cuando no se escuchaba tanto. Por acá las dimensiones de la agenda de mujeres, paz y seguridad que se me iban escapando y que Andrea muy amablemente nos ayudó a recordar. Eh, Creo que esta pregunta no la había abordado. Entonces, ¿cómo conciliar la agenda de mujeres, paz y seguridad con la agenda junto? Ah, no, sí, es así.
Mm, experiencias personales con el hostigamiento político, cuando estamos hablando de los temas de las diferentes formas de violencia. Eh, acá sobre los planes nacionales de acción y saludos. Bueno, si hay alguna pregunta, creo que ya vi todos los comentarios y por aquí no hay preguntas que no haya abordado. Si hay alguna pregunta, alguna interacción, comentarios, acá tenemos a varias expertas en la agenda de mujeres, paz y seguridad, así que también podemos hacerlo un espacio de intercambio. Querida Alba, notamos que te nos perdiste un ratito, pero ya Terrible. estuvimos. Afortunadamente, aquí las colegas lo lograron resolver rápidamente, me hicieron host y pude seguir compartiendo la presentación y todo estuvo bastante bien. Qué pena. No, 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 para nada. Bueno, yo diría que... Y tú terminaste ya la presentación, por lo que vi, ¿no? Sí. Sí, acabo de terminar. Ok, y acabo de ver que ya leíste todas las preguntas. No sé si alguien quiere levantar el micrófono para hacer algún comentario, también es válido. Yo creo que, bueno, en primer lugar, yo quería como, digamos, dar un pequeño comentario acá y decir que este tema para mí es apasionante porque esto, desde mi visión, engloba, es como el gran paraguas en temas de lo que es trabajo de mujeres y trabajo de género, ¿no? En un país y son mandatos que tienen los estados, ¿no? De trabajar en este sentido. Entonces, yo siento que acá engloba absolutamente todo lo que tiene que ver con mujer en un país. Entonces, para mí esto es apasionante porque o sea, hoy estaba leyendo unos comentarios y decían, bueno, esto es súper denso. Bueno, imagínense, claro que es súper denso porque es que abarca la mujer en todos sus contextos y en todas sus dimensiones, ¿no? Y en el caso también hablaste de la juventud, pero también las niñas, las adolescentes, y bueno, y en general, si hablamos de género como tal, pues entonces la cosa también es mucho más amplia, ¿no? Gracias, Joana. Aquí hay una mano levantada. Carmencha tiene la mano levantada. Sí, buenas noches, saludos a todas, de verdad que bien complacida de haber participado en este seminario, donde algunas de las presentaciones, en algunas de las láminas pudimos evidenciar algunos datos que nos hacen referencia a que estamos todavía en un rezago, no solamente en el caso venezolano, sino que a nivel mundial hay un rezago en cuanto a la participación de la mujer y el acceso a la tecnología. Y de verdad que estoy bien contenta. Y una de las cosas que, bueno, que entiendo y me gustaría que me corroborara es que parte del trabajo y de la ponencia que hizo la señorita Cruz, es que Venezuela, la ONU Mujeres tiene volteada su mirada hacia nosotras, de manera de que puede reforzar el trabajo que estamos haciendo nosotras en las comunidades, en busca de ese encuentro y en tratar de disminuir la polarización, de manera que podamos tomar iniciativas para la reconstrucción del país en paz y en reconciliación. Me gustaría que me aclarara un poquito eso, cómo podía estar eso enmarcado desde el punto de Claro vista que sí, del apoyo de la ONU Mujeres. Muchas gracias. por supuesto. Sí, creo que me faltó un poco contarles acerca de mi rol acá. Entonces, eh, ONU Mujeres no tiene oficina dentro de, o sea, es decir, no tiene una oficina en particular, una oficina de país, es como la manera, la estructura organizativa dentro de Venezuela. Sin embargo, tenemos una presencia dentro de la oficina del coordinador residente. Esa presencia hasta ahora soy yo, pero estamos trabajando para que se amplíe un poco. Y nuestro trabajo, esto no quiere decir, o sea, soy yo aquí paradita en Venezuela. Sin embargo, todo el trabajo que hacemos en Venezuela es respaldado desde la oficina regional. Esto quiere decir que nosotros, ONU Mujeres, tiene tres roles. Tiene un rol de coordinación en temas de género. Esto quiere decir que dentro del sistema de Naciones Unidas nos encargamos de que quienes tienen misión de trabajar por la igualdad de género, por el empoderamiento de las mujeres, que son todos y todos todas y todos los actores de Naciones Unidas,
efectivamente implementen una perspectiva de género, un enfoque de género en sus intervenciones. Entonces, ese es uno de los roles que tenemos dentro de Venezuela a nivel global y en Venezuela en particular. Otro de los roles que tenemos es un rol programático, y esto quiere decir que trabajamos por la eliminación de violencias basadas en género, por el empoderamiento de las mujeres y por la igualdad de género, desarrollando iniciativas. Entonces, dentro de Venezuela, la manera en la que hemos trabajado, dado que no tenemos una oficina, ha sido estableciendo alianzas con actores, y por eso me complace tanto que esté por acá Andrea, que es una de las protagonistas de las alianzas que hemos establecido en Venezuela. En Venezuela hemos trabajado con el UNFPA, que es el Fondo de Población de las Naciones Unidas, y hemos trabajado también con el equipo de paz y desarrollo dentro de la oficina del coordinador residente. Hemos trabajado igualmente con OCHA, que es la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios. Entonces, ¿qué hemos hecho con cada una de esas alianzas? En el trabajo que hicimos con el UNFPA, tuvimos el foco concentrado en que más mujeres pudieran participar y pudieran participar más significativamente en los esfuerzos de desarrollo y en la respuesta humanitaria. Entonces, para trabajar en esa dimensión, lo que hicimos fue tener unas acciones específicas en el plan de respuesta humanitaria, que si ustedes conocen es como la guía que orienta qué es cómo se implementa la respuesta humanitaria en Venezuela. Las acciones que tuvimos fueron asociadas a eliminación de violencias basadas en género en diferentes estados, y fue desarrollar un proyecto con aliados locales en el que más mujeres pudieron acceder a servicios de respuesta y de prevención frente a violencias basadas en género, al tiempo que hicimos un proceso de fortalecimiento de capacidades de las mujeres y sus organizaciones para participar en escenarios de toma de decisión. Para llegar a ese punto, hicimos un mapeo de organizaciones de mujeres, identificamos dónde estaban las principales brechas, dónde estaban las mayores dificultades que enfrentan las mujeres para participar en escenarios de toma de decisión. Y lo que encontramos es que las mayores brechas se encuentran, perdón, se encuentran en la propia formalidad de las organizaciones. Muchas organizaciones no tienen registro, no tienen estatutos, no tienen cuentas bancarias o no tienen cuentas bancarias que les permitan manejar recursos de cooperación, enfrentan diferentes barreras como formales del registro. Adicionalmente, encontramos que las organizaciones enfrentan diferentes desafíos en torno a temas de comunicación, como a la capacidad de ampliar su incidencia y de llegar a diferentes escenarios de incidencia. Y un elemento clave es la barrera que enfrentan frente a la posibilidad de acceder a mecanismos de financiación. Entonces, lo que hicimos con este panorama que encontramos fue desarrollar un piloto de una estrategia de fortalecimiento de capacidades en el que alcanzamos apenas a 46 organizaciones de un panorama bastante más amplio. Priorizamos a las que estaban en mayores dificultades con la intención de que no desaparezca el tejido social de las mujeres, que no desaparezcan sus iniciativas organizativas. Hicimos un proceso de fortalecimiento de capacidades en esas tres dimensiones: en comunicación feminista, en organización y en movilización de recursos. Y sentamos las bases para lo que esperamos seguir desarrollando, que es efectivamente uno de nuestros roles fundamentales, es fortalecer las capacidades y la voz de las mujeres y sus organizaciones para que puedan participar en la toma de decisiones en los diferentes escenarios. Eso por el lado de lo que trabajamos con el UNPA. Con el equipo de paz y desarrollo, y aquí si Andrea me quiere complementar, súper bienvenida, hemos estado trabajando en las iniciativas de diálogo social. Y esto quiere decir en las iniciativas de prevención de conflictividades, de construcción de paz, concebida desde la noción de una paz positiva, desde la noción de una paz que no está asociada a la eliminación de conflictos armados, sino que está asociada al abordaje de las causas de las desigualdades, una paz que está relacionada con la satisfacción de derechos, con la garantía de los derechos para todas las personas. Con esa consideración sobre qué paz estamos hablando, estamos trabajando en la participación para fortalecer la participación de las mujeres en iniciativas de construcción de paz a nivel local y en todos los niveles.
Entonces, gracias al trabajo que hemos desarrollado con el equipo de Paz y Desarrollo, hemos establecido diferentes alianzas con diferentes actores, hemos hecho análisis sobre los diferentes escenarios en los que podría fortalecerse la participación de las mujeres, la voz de las mujeres en escenarios de diálogo social y de diálogo político en todos sus niveles. También hemos hecho un ejercicio con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, como les contaba, con OCHA, para que la respuesta humanitaria, que de hecho es la principal fuente de financiación de la acción de Naciones Unidas en Venezuela, contemple una perspectiva de género. Entonces, con OCHA hemos trabajado para que ese panorama de necesidades en el que se identifica dónde es que están las necesidades más urgentes, la emergencia en Venezuela, considere las necesidades diferenciadas de género. Hicimos un análisis de género de la situación humanitaria y a partir de eso hemos entrado a hacer un proceso de hormiguita, fortalecer capacidades con los actores humanitarios, porque ustedes mejor que yo sabrán que muchos de los actores humanitarios que trabajan en la respuesta inmediata, en ir a reconstruir la escuela que se cayó, en ese tipo de cosas, en muchos escenarios no conocen sobre el enfoque de género, no conocen cómo implementar proyectos con enfoque de género, cómo hacer análisis diferenciado. Y entonces hemos hecho un trabajo ahí de ir fortaleciendo sus capacidades para que efectivamente tengan instrumentos que les permitan medir el impacto diferenciado de las crisis y formular un plan de respuesta humanitaria con enfoque de género. Y ahí hemos seguido trabajando entonces esto frente a la manera en la que ONU Mujeres opera en Venezuela. Eh, Nuestra idea es, o sea, la proyección que tenemos es que efectivamente podamos consolidar nuestra presencia dentro del país. Ya firmamos el marco de cooperación, seguramente ustedes conocen, pero el marco de cooperación es como el documento que guía las acciones que desarrolla el sistema de Naciones Unidas en un país. Es un documento que se negocia en el sentido más amplio de la palabra y que ustedes mediadores seguramente lo conocerán, con los gobiernos y en el que se prioriza las acciones que se van a desarrollar. Entonces, ONU Mujeres ha firmado el marco de cooperación de Venezuela, que eso quiere decir que somos responsables de que se implemente y tenemos responsabilidades específicas de que se implemente ese marco de cooperación en la dimensión que tiene que ver con la paz, con la cohesión social. Entonces, todo esto para contarte que efectivamente la agenda de mujeres, paz y seguridad es una de nuestras prioridades en el trabajo en Venezuela, porque justamente tenemos responsabilidad en implementar esa dimensión del marco de cooperación que está relacionada con impulsar la cohesión social, con favorecer la seguridad en Venezuela. Y pasa por la mirada que les he planteado acerca de cómo trabajamos. Entonces, efectivamente, ONU Mujeres alrededor del mundo, la manera en la que trabaja es fortaleciendo el rol de las mujeres, porque ya lo tienen en la transformación de los diferentes conflictos. Entonces, estamos allí para trabajar en eso. Como les conté, hasta ahora somos una presencia pequeña y esperamos ampliarnos y esperamos poder fortalecer efectivamente la incorporación del enfoque de género, los derechos de las mujeres. La otra dimensión de lo que trabajamos es la dimensión normativa. Tenemos un rol de respaldo a los estados para que puedan tener normas que respondan a los estándares internacionales de derechos humanos, de derechos de las mujeres. Entonces ahí tenemos una responsabilidad de asesoría técnica para que las leyes que están en curso en los diferentes parlamentos puedan tener un enfoque de género, para que se expidan leyes que respondan a las necesidades, para que las políticas públicas, bueno, para que estas leyes que existen, porque además, por ejemplo, en Venezuela tienen un cuerpo normativo en igualdad de género y en derechos de las mujeres bastante amplio, entonces para que estos cuerpos normativos realmente se implementen, tenemos un rol de apoyo técnico a los estados para que eso efectivamente se pueda materializar, para que la ley orgánica por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia realmente se transforme en una realidad, sea política pública, tenga como toda la infraestructura para implementarse. Y lo propio con la ley de cuidados, con otros marcos normativos en torno a la igualdad de género. Ese es como nuestro horizonte de trabajo y así es como desempeñamos nuestro rol, lo que
que estamos, o sea, la proyección que tenemos, y si quieren conocer un poco más acerca de hacia dónde va, no solamente ONU Mujeres, sino todo el sistema de Naciones Unidas, hacia dónde se orienta la cooperación del sistema de Naciones Unidas, les puedo compartir también el enlace al marco de cooperación que les va a mostrar cuáles son nuestras prioridades, en qué estamos trabajando y cómo podemos también articularnos. Andrea, ahí que hice menciona al proceso con el equipo de paz y desarrollo. ¿Quisieras agregar algo? Sí, Gracias, está todavía. Joa. Bueno, no, ya saludo a todos y todas las que están conectadas. Realmente yo encantada escuchándote. Creo que nos diste una mirada bastante amplia del panorama en la región. Y bueno, creo que comentaste lo más esencial del trabajo que hemos realizado de manera conjunta y en general con el sistema. Solamente agregaría que eh, digamos, como en el global de todo ese trabajo, también desde una mujer y desde el equipo de paz y desarrollo se ha sobre todo impulsado un trabajo en materia de triple nexo y de profundizar tener un mejor entendimiento de qué significa la dimensión de paz en este triple nexo y cómo se puede operacionalizar en el contexto del país y más allá de eso también de el rol que tienen las mujeres, las organizaciones de mujeres en la aplicación de este triple nexo y que podamos tener un enfoque de triple nexo que sea sensible al género. Pero de resto, excelente. Gracias. Gracias a ti, Andre. Bueno, yo no veo más manos levantadas. Creo que ha sido una jornada pues sumamente fructífera. Ahí, Rosa Mirella. Sí, esto contigo cerramos entonces. Adelante, Rosa Mirella. Muchas gracias. Yo quiero agradecer estos seminarios son excelentes para nosotros, las mujeres venezolanas, porque realmente necesitamos cada día empoderarnos más. Yo creo que es importante que empecemos desde nuestras comunidades, aplicando la cultura de paz para lograr que nosotros seamos realmente, y en armonía, seamos realmente emprendedoras, que trabajemos en eso, en esas alianzas. Yo quería saber cuáles eran las estrategias y los planes que tenía en relación a las mujeres y el cambio climático. Muchas gracias y me encanta. Gracias por darnos esta oportunidad de oírla. No, muchas gracias a ustedes realmente por darme la oportunidad de compartir. La agenda de cambio climático es una agenda bastante amplia y de hecho es una prioridad del secretario general de Naciones Unidas. No sé si han visto como los pronunciamientos más recientes y tienen que ver con que es la crisis que más nos está presionando y que está amenazando la propia existencia de nuestras sociedades. Y en particular, el trabajo que está haciendo ONU Mujeres está sobre todo concentrado en respaldar el rol de las defensoras de derechos ambientales. Y eso tiene que ver con que las defensoras de derechos ambientales y las defensoras de derechos de las mujeres tienen un rol clave tanto en la formulación de políticas públicas alrededor de la explotación, por ejemplo, de minerales, alrededor de la explotación de recursos naturales. Entonces, un poco como que nuestro trabajo, como en el resto de las dimensiones de trabajo que hacemos, es fortalecer el rol de las defensoras, el rol de las mujeres organizadas. También en los marcos normativos que se establecen frente a la protección de defensores y defensoras de derechos humanos, lo que hacemos es un ejercicio de abogacía para que los marcos normativos incluyan los impactos diferenciados que viven las defensoras de derechos ambientales. Y como les mencionaba, estamos trabajando sobre todo con iniciativas que en las emergencias puedan fortalecer la capacidad de respuesta de las organizaciones. Entonces estamos trabajando, como decía Andrea, en el nexo, tratando de conectar esfuerzos de empoderamiento, por ejemplo, con los esfuerzos de la respuesta humanitaria. Entonces, esto quiere decir que trabajamos por iniciativas, sobre todo en los contextos de emergencia relacionados con la crisis climática. Trabajamos en
procesos que pretenden abordar como las causas que existían, las causas de las desigualdades. Entonces, por ejemplo, en el caso del corredor seco, uno de los abordajes es quienes viven más cercanas al corredor seco son mujeres, sobre todo campesinas y empobrecidas. Es un poco la lógica de los proyectos que hemos implementado, sobre todo en esos escenarios, ha sido abordar el origen de la desigualdad económica y social que viven las mujeres en esos espacios. ¿Con qué? Con iniciativas de empoderamiento económico que en el marco de la respuesta humanitaria puedan facilitar que ellas puedan tener una mejor capacidad de respuesta frente a una crisis climática. Ahora como que sí, Muchísimas gracias por voces. su respuesta. Gracias. Ok, gracias a ti, Rosa, por haber estado acá. Bueno, yo creo que ahora sí, ahora sí cerramos, ¿no? Oye, súper agradecida, Joana, todas nosotras y el equipo completo de esta actividad. Creo que fue súper, súper nutritivo todo. Y bueno, gracias por compartir la presentación. Por supuesto, se la hacemos llegar a todas las que estuvieron presentes. Gracias a todas por haberse quedado hasta esta hora. Mil gracias, La de foto. verdad. Ah, sí, la foto, la foto. Vamos a tomarnos una Yo ya foto. estoy despelucada un Bueno, momento. Bueno, para la foto sí me voy a quitar la diadema. Si pueden abrir las cámaras. Eso. Valentina es la propia para hacer la foto. la nietica también quiere aparecer en la foto. Listo. Listo, Valen. Listo. Creo que sí. Yo Creo no que me sí. veo, pero no sé. Listo, ¿verdad? Ok. Sí. Excelente, excelente seminario. Felicitaciones, felicitaciones a ti, Alba, por A todos. tenernos aquí. Mira, aquí está mi nietica aquí que le manda saludos. Muchas Chao, chao. gracias. Espero que Gracias. Gracias, Joana. Bienvenida a muy Venezuela. pronto. Muchas gracias. Ajá. Bienvenida. Saludos, gracias. Gracias. Saludos. Bueno, yo aquí, Dios mío. Estoy intentando irme, pero no sé dónde me... Ah, ya.